Fiscal Abbott, buenos días, gracias por esta entrevista. Muy buenos días. ¿Diría usted que se hizo justicia o que se está haciendo justicia en el caso de SQM? A ver, creo que el criterio de justicia es un concepto bastante relativo. La verdad es que nosotros habríamos esperado otra reacción por parte del Servicio de Impuestos Internos. Habríamos esperado que se ejerciera la acción penal respecto de todas las personas involucradas en estos hechos, de modo tal de poder haber seguido adelante con todas las investigaciones y haberlas llevado al menos ya a juicio, de modo tal de haber podido establecer una igualdad ante la ley. ¿Impuestos internos ha sido el principal obstáculo para avanzar? En materia de delitos tributarios, por supuesto, ha sido el principal obstáculo porque en definitiva ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas en algunos casos, en otros casos ni siquiera presentar alguna denuncia. Y ha sido un esfuerzo permanente desde que yo asumí, desde la primera cuenta pública, ya que yo di asumiendo mi cargo en el mes de abril del año 2016, que pedí a las autoridades que se modificara el artículo 162 del Código Tributario en términos tales que nos permitiera hacer persecución penal, no solamente en materia de delitos tributarios, sino también en materia de colusión, en materia de delitos electorales, delitos aduaneros, donde nosotros estamos sujetos a una decisión de un ente administrativo para poder seguir adelante nuestras investigaciones. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica, que nos hemos encontrado inhibidos de poder obtener un reproche penal en los términos que la ley establece, producto precisamente de una decisión de un órgano administrativo. ¿Y la falta de querellas, por ejemplo, de impuestos internos, ha sido lo principal para no poder investigar más profundamente el rol de Rodrigo Peñaguilillo? Absolutamente, sí. En el caso, digamos, de Rodrigo Peñaguilillo, por los antecedentes que yo tengo, yo no manejo el detalle exactamente de la investigación, pero hasta donde, ¿no es cierto?, entiendo, la falta de querella respecto del señor Peñaguilillo no ha permitido seguir adelante ya la persecución penal ya a su respecto. ¿Ya? Y yo entiendo que esa debe haber sido alguna respuesta que le puede haber dado con mayor propiedad la fiscal regional de Valparaíso, doña Claudia Perivencio, que está a cargo de esa investigación. Cuando usted compareció ante los senadores que tenían que votar su ratificación, dijo lo siguiente: si no hay querella, si no hay denuncia, no es posible y no es viable ninguna acción penal por parte del Ministerio Público, no es posible que avance ninguna investigación. ¿No cree que esa declaración fue demasiado taxativa en términos de cerrar cualquier puerta a una investigación si no existía esa querella? No, lo que hice yo fue simplemente dar una interpretación jurídica a una norma, que es el artículo 162 del Código Tributario, y así ha ocurrido en la práctica. Así lo han establecido los tribunales de justicia. Claro, pero después de que usted había dicho ya esa interpretación, es difícil que los tribunales sean más papistas que el Papa, digamos, el propio fiscal dice que no se puede investigar. A ver, eso parte de una premisa que la verdad significa una mirada bastante poco valorable de nuestros tribunales. Si los tribunales de justicia resolvieran de acuerdo a las opiniones jurídicas ya que tiene el fiscal nacional, en verdad, a mí me parece una afirmación muy lejana a la realidad. Y por lo demás, es cosa de leer el artículo 162 del Código Tributario, es clarísimo. Es decir, si no hay, lo mismo ocurre en materia de colusión, lo mismo ocurre en materia de servicio electoral, ya, es decir, si esas instituciones no presentan, ¿no es cierto?, querellas o denuncias, no es posible, ¿no es cierto?, llevar adelante investigaciones. Yo lo que hice fue ya simplemente una interpretación de carácter jurídica, que eso haya, ¿no es cierto?, determinado la conducta de los tribunales posteriormente, por favor, me da a mí ya un poder de convicción que la verdad me llama la atención que se pueda afirmar aquello, digamos. Y más aún los tribunales han llegado a establecer que ni siquiera con querella, ¿no es cierto?, son esos hechos constitutivos de delito. Fíjese que en el caso de Orpiz, él fue absuelto, ya, a pesar de existir querella, fue absuelto por los delitos tribunales, por los delitos tributarios, entendiendo que no existía, ¿no es cierto?, el dolo, y así lo han declarado también las Cortes de Apelación y también, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, en los desafueros, ya, que no existe dolo, ya, de fraude tributario y en consecuencia no hay delito tributario. Es decir, han ido mucho más allá aún, ya, de la interpretación o de la afirmación que yo hice, que no fue sino repetir la norma del artículo 162, señalando, mire,
Acá, ¿no es cierto?, será el Servicio de Impuestos Internos el que tiene que presentar las denuncias y las querellas para que nosotros podamos avanzar significativamente en este tipo de investigaciones. Eso fue lo que manifesté y lo reitero. Luego, en todas mis cuentas públicas, en todas, revísenlas, son públicas, ya yo he señalado la necesidad absoluta de cambiar esta situación que en definitiva lo que hace es favorecer a los sectores más poderosos. Lo mismo ocurre en colusión, lo mismo ocurre en los delitos electorales, que tienen hasta un plazo de prescripción de 1 año, hemos alegado por lo mismo ocurre en los delitos aduaneros. Cuando asume como fiscal nacional, una de sus primeras medidas es separar los casos Penta y SQM. Así es. Y los fiscales Gajardo y Norambuena, que eran los que habían investigado este caso, son sacados de SQM y quedan solamente a cargo de Penta. ¿Por qué toma esa decisión? A ver, primero una precisión. No solamente estaban investigando con el fiscal Chavas Chaguán, Gajardo y Norambuena. También estaba, ¿no es cierto?, Carmen Segura en ese equipo, también estaba Emiliano Arias, y había, ¿no es cierto?, ya otras personas que participaban en ese equipo. Cuando se produce la situación de la necesidad que el fiscal Chaguán se haga cargo de estas investigaciones, ya producto ya principalmente de la aparición de SQM, ya como una arista especial ya en la Fiscalía de Oriente, donde el fiscal regional de aquel entonces había sido funcionario de SQM, y en consecuencia había ido, ¿no es cierto?, ya un conflicto de interés, y él, ¿no es cierto?, se inhibe de seguir adelante esta investigación, y la fiscal nacional subrogante en aquel entonces, Solange Huerta, resuelve traspasar estas causas al fiscal Desmonte, que era el fiscal de la fiscalía más grande del país, y se produce el escándalo tremendo, diciendo cómo era posible que estas causas se entregaran a un fiscal que era hijo, ¿no es cierto?, de un senador. Pues bien, en ese minuto se vio la necesidad que el fiscal nacional, Chavas Chaguán, asumiera esa investigación, y yo impulsé como director ejecutivo ya que Chavas asumiera esa investigación, y él la asumió. Y efectivamente cuando me designan, ¿no es cierto?, ya a mí como fiscal nacional, antes de mi designación yo me había inhabilitado como director ejecutivo para tener ninguna relación con la causa Penta, atendido que Alfredo Moreno, que es primo hermano mío, se había hecho cargo de todas las empresas Penta, y yo en ese momento le manifesté al fiscal nacional, Chavas Chaguán, mira, yo no voy a tener ninguna participación en la causa Penta. Bueno, pues bien, cuando yo soy designado fiscal nacional, y como ya había habido tanto cuestionamiento a raíz de estas reuniones, que eran comunes de todos los candidatos, yo fui uno más, ¿no es cierto?, otros candidatos han reconocido esas reuniones, ¿no es cierto?, que habían con los senadores porque no había un espacio ya para poder conversar con los senadores, que los senadores a uno lo conocieran y explicarle cuál era el plan que uno tenía. Y en consecuencia era común tanto para el cargo de fiscal nacional, para el cargo, ¿no es cierto?, de ministro de la Corte Suprema, de Contralor General, todos los cargos, ¿no es cierto?, había esta práctica de conversación con los senadores, cosa que yo hice. Pues bien, a raíz de todo el problema que se produjo, yo decidí no tener ninguna vinculación con la investigación de las platas políticas. Y por eso, ¿no es cierto?, lo que hice fue separar las investigaciones y enviar ya la causa Penta a la Fiscalía Oriente, que ya había cambiado el fiscal regional, ya no estaba Alberto Ayala, estaba Manuel Guerra. Pues bien, ¿no es cierto?, la causa de SQM a la Fiscalía Regional de Valparaíso, ya donde estaba Pablo Gómez, y cada uno de los fiscales se fueron, ¿no es cierto?, a sus fiscalías de origen. Gajardo, ¿no es cierto?, y Norambuena a la Fiscalía Oriente, y, ¿no es cierto?, ya Pablo Gómez armó su equipo con Carmen Segura, que estaba en el equipo de Chavas Chaguán, e integró a Paola Castiglione y otros, ¿no es cierto?, ya fiscales para llevar adelante. Y yo mantuve... ¿Cuál es la razón? Porque entiendo, y está especificado así, de por qué usted, digamos, no se hace cargo de la investigación directamente por este conflicto de interés que fue explicitado en su momento. Pero ¿por qué se separan y por qué se saca a Gajardo y Norambuena del equipo que seguía viendo SQM, que era la investigación que tenía en ese momento mayor proyección de poder encontrar nuevos antecedentes? A ver, porque el fiscal Gajardo y Norambuena son fiscales igual que Carmen Segura, igual que Paola Castiglione, igual que Jimena Chong. Usted me va a decir, digamos, de que ellos tienen o tuvieron un mérito mayor respecto... El fiscal Gajardo era particularmente incómodo para muchos políticos que pedían que fuera sacado del caso. A ver, que el fiscal Gajardo fuera incómodo, la verdad, no era un elemento de la causa para los efectos de determinar con qué equipos se seguían investigando. Más aún, yo le puedo decir, si uno hace una prognosis de lo que podía ser el resultado de esas investigaciones, yo le puedo decir que la Fiscalía de Valparaíso, por ejemplo, tenía muchísimas más condenas que la Fiscalía de Oriente. Yo le puedo decir, ¿no es cierto?, que en los 2 últimos años la Fiscalía de Alta Complejidad
de la Fiscalía Oriente no tuvo nunca un juicio oral. En Valparaíso tenían, como les señalo, 3 veces más juicios orales. Ya estaba la fiscal, ¿no es cierto?, ya Jimena Chong, que también, ¿no es cierto?, seguía investigando. En consecuencia, suponer que aquí las investigaciones dependen, ¿no es cierto?, de algunos fiscales, la verdad es que a mí me parece que es francamente una evaluación absolutamente errónea. Lo que había, sí, efectivamente, había un posicionamiento mediático, ya muchísimo más importante de esos fiscales, probablemente de otros fiscales que trabajan ya en términos bastante menos ostensibles y que llegan a resultados tales como lo que hemos logrado, por ejemplo, ya en Corpesca. Hoy día actualmente estamos, ¿no es cierto?, en juicio oral en el caso de ese juez. ¿Pero no considera que el fiscal Gajardo había hecho una labor que había permitido, desde un caso que era el fraude al FUT, llegar a Penta, llegar a SQM, tener antecedentes de otras empresas, que había hecho, llevado adelante una investigación que tenía muy buenos resultados hasta ese momento? Le pongo ya un ejemplo. El caso Penta siguió, ¿no es cierto?, ya en la Fiscalía Oriente y siguió a cargo del fiscal Gajardo. La primera suspensión condicional, ya, producto del financiamiento de la política, la tuvo el fiscal Gajardo, ya con Alberto Cardamil. La primera. ¿Y a usted le pareció mal esa suspensión? Fue el primer. ¿Ah? ¿Es una crítica? ¿Le pareció mal esa suspensión? No, él ha hecho crítica a las suspensiones condicionales posteriores. Ya, y se ha criticado mucho la primera. ¿Pero a usted le parece que es asimilable la suspensión a Alberto Cardemil, que es la que había contra Iván Moreira, por ejemplo? No, la verdad son suspensiones condicionales respecto de situaciones, ¿no es cierto?, ya de financiamiento regular de la política. Ya como efectivamente el primer caso, digamos, ¿no es cierto?, de juicio abreviado no fue en la época que yo era fiscal, fue antes, ya con el senador Jovino Novoa, que era el gran financista, ¿no es cierto?, de la UDI. En consecuencia, estos son juicios de valor que yo creo, digamos, ya, que en definitiva deben, ¿no es cierto?, hacerse en su mérito y de algún modo cuestionan a fiscales y a fiscalas, ¿no es cierto?, valiosísimas. Pero le pregunto directamente, ¿usted sacó al fiscal Gajardo del caso? No, para nada. Se lo sacó, ese es objetivo, lo sacó del caso de SQM. Yo no lo he sacado, perdón, yo no lo he sacado. Él estaba a cargo del caso Penta y SQM, usted separó los casos, lo dejó en Penta y lo sacó de SQM. A ver, perdón, señor Matamala, pero seamos claros. Ya el señor Gajardo era fiscal de la Fiscalía Regional Oriente, no era fiscal de Chile, era fiscal, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Oriente. Y en consecuencia, cuando se le asigna al fiscal regional de la Fiscalía Oriente, ¿no es cierto?, que lleva adelante ese cargo, él se va a trabajar en la Fiscalía donde él era funcionario. Por supuesto, es una decisión que usted toma. Es una decisión que usted toma. En ese momento estaba trabajando con el fiscal nacional. Pero no tomo, señor Matamala, no la tomo por el hecho de sacar al señor Gajardo. El señor Gajardo se va porque se va con su fiscal regional. Es así, es claro, pero cuando usted decide sacar las investigaciones y decide poner Penta solamente en la Fiscalía Regional Oriente y sacar SQM de esa fiscalía, la consecuencia de eso es que el fiscal Gajardo sale de la investigación. Es un hecho de una decisión que usted toma. Perfecto. Y por lo tanto le pregunto, ¿esa decisión tuvo que ver con que le hubiera sido pedido por políticos, por parlamentarios, por autoridades de gobierno sacar al fiscal de la investigación? Para nada. En marzo de 2016 usted dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente: queremos buscar una fórmula para acotar las investigaciones y darles un pronto término, y le pidió a los fiscales que debemos ser cuidadosos en el resguardo de las instituciones. ¿Por qué dijo eso? Por una razón muy simple, lo sigo ya creyendo. Probablemente ahí el vocablo acotar ya fue un vocablo mal utilizado. Ya lo que yo sostengo ya es que las investigaciones en las cuales no solo, ¿no es cierto?, se afecta el valor propio, ¿no es cierto?, del hecho delictual, sino que también tiene otras consecuencias, ¿no es cierto?, respecto de ya instituciones fundamentales de la República, hay que tener especial cuidado respecto de ellas. Yo le pongo un ejemplo, ya nosotros estamos investigando a Carabineros de Chile el fraude más grande, y ahí lo que cuidamos es a la institución de Carabineros, la instrucción al fiscal, ¿no es cierto?, ya regional es, ¿no es cierto?, pues bien, vamos por los responsables del fraude. Lo mismo nos está ocurriendo hoy día con el problema de la PDI. Nosotros ya tenemos que cuidar a la PDI, tenemos que investigar intensamente, ¿no es cierto?, al director de la empresa. Pero el rol de la Fiscalía yo entiendo que es investigar todos los hechos que pueden ser constituidos de delito, no es cuidar a una institución en particular o a otra, ¿o sí? A ver, dentro de la responsabilidad de cualquier ciudadano, es tratar, digamos, que las instituciones no se vean afectadas por hechos de terceros. Las instituciones no tienen responsabilidad. ¿Y en qué cambia la actuación del fiscal? Porque el fiscal no persigue instituciones, persigue personas, persigue delitos. ¿En qué cambia lo que debe hacer el fiscal con eso que usted dice que hay que cuidar
instituciones como el Congreso, como la Fiscalía? Como por ejemplo aquellos fiscales que son más mediáticos en sus declaraciones, no hagan afirmaciones respecto a las instituciones, sino respecto de ya la personalización de las responsabilidades individuales. Es decir, mire, ya aquí son todos los policías, ¿no es cierto?, corruptos, son todos los políticos corruptos, son todo el Congreso corrupto. Ningún fiscal ha dicho eso. Pero por Dios, claro que lo han dicho. ¿Qué fiscal ha dicho todos los políticos, todo el Congreso son corruptos? Pero en general han dicho, ¿no es cierto?, mira, la clase política, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, ya corruptos. Por eso lo que hay que cuidar, en definitiva, es, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional, hay que cuidar a la institución de la presidencia, a la Fiscalía, a las policías, ya, y que las responsabilidades son personales e individuales, no son, ¿no es cierto?, institucionales. Entonces, ya tratan de sacar de contexto esa afirmación, ya como diciendo, mire, yo estoy tratando de proteger, y los hechos, mire, me dan la razón. Pero perdón, la institución del fiscal nacional no debería ser profundizar en un caso que era tan grave en vez de acotarlo, porque uno lee eso y dice, aquí se le está pidiendo que esto se cierre rápidamente. Pero reitero, usted insiste, ¿no es cierto?, en traerme a colación la palabra acotar, que yo le he dicho que creo, digamos, que fue una palabra ya que probablemente no fue usada. ¿Qué verbo pondría ahora para aclarar eso? ¿Qué verbo debería ser? Pero esperemos un segundo, mire cómo hemos acotado las investigaciones. ¿Cuántos años llevamos en investigaciones? Hoy día estamos en juicio oral en SQM, estamos en juicio oral, ¿no es cierto? Ya estuvimos en juicio oral en Corpesca, vienen, ¿no es cierto?, juicios orales respecto de MEO. ¿Cuántos de los involucrados están presos, fiscal? ¿Ah? ¿Cuántos de los involucrados están presos? La verdad que con la penalidad que tenían los delitos al momento de cometerse, nadie va a estar preso. ¿Cuántos de los involucrados están? Y en la consecuencia, ¿quiénes? ¿No es cierto? Ya le prometieron o de algún modo hicieron que la ciudadanía creyera que esas personas por esos delitos iban a estar presos, simplemente las engañaron. ¿Cuántos de los parlamentarios involucrados están condenados? ¿Cuántos de los parlamentarios? Ya hoy día está el señor Orpi, ex parlamentario, está, ¿no es cierto?, ya Novoa, ya no recuerdo con quiénes más están, hay juicios. ¿Cuántos de los grandes empresarios involucrados están condenados? Reitero, es un problema de impuestos internos, ya un problema que no hemos tenido las querellas, y no solamente un problema de impuestos internos, ya Daniel, un problema también, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia han establecido, ¿qué le digo?, en el caso, ¿no es cierto?, de don Fulvio Rossi, de que no hubo dolo de fraude tributario. Lo mismo, ¿no es cierto?, ya se estableció ya en el caso de, ¿cómo se llama esto?, el senador Orpi. Es decir, han sido los tribunales que han dicho que no hay delito. No ha existido delito. Y nosotros hemos insistido y hemos perseverado y hemos hecho investigaciones, largas investigaciones, hemos ido a juicio y nos pretenden atribuir a nosotros, y me pretenden atribuir a mí, un acuerdo político, ¿no es cierto?, de haber dejado en la impunidad ya todos estos delitos, cuando hemos investigado y hemos gastado una cantidad de recursos enorme en todas estas investigaciones. Entonces, hacen mucho daño a las personas, hacen muchos daños a las instituciones cuando irresponsablemente se hacen afirmaciones y generalizaciones de esta naturaleza. Cuando se dice ya que hemos alineado a los fiscales, la verdad, ¿no es cierto?, que ya ofenden profundamente, no solo a mí, sino que a todos los fiscales que... Le cito otra declaración suya del año 2018 sobre el tema de los fiscales. Dice, le advierte a los fiscales que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados y que deben considerar si sus resoluciones pueden impactar el funcionamiento del Congreso Nacional. ¿Por qué deben ser diligentes en esos casos y no en todos los casos? ¿Y por qué un fiscal debería preocuparse de lo que ocurre en el Congreso si su labor no es esa, su labor es perseguir delitos? Yo creo que esa es una afirmación que requiere ya alguna mirada un poco más profunda que la que usted hace, ¿ya? Lo mismo digo respecto de los casos en los cuales las personas están en prisión preventiva, porque se están vulnerando ya derechos fundamentales. Es decir, en el caso de las prisiones preventivas, cuando nosotros pedimos prisiones preventivas, nuestra obligación es tratar de avanzar con esas investigaciones ya de modo tal de poder obtener un juicio rápido. En el caso, ¿no es cierto?, ya de los parlamentarios, fíjese usted, ya que es la propia ley la que establece ya que cuando un parlamentario es acusado, los plazos de investigación se reducen exactamente a la mitad que respecto de cualquier otra persona. ¿Por qué? Por una razón extraordinariamente simple, Daniel, extraordinariamente simple. Ya, eso afecta a las mayorías parlamentarias, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en consecuencia, si se está afectando las mayorías parlamentarias, lo que se está afectando es el funcionamiento de la democracia. El fiscal tiene que tener eso en mente. Perdón, escúcheme, es perfectamente posible, ya que si tenemos personas, parlamentarios, que están suspendidos de sus cargos producto de haber sido acusados,
las mayorías dentro del Congreso, ¿no es cierto?, ya puedan variar. Y eso es un elemento que nos obliga a tratar de ser más eficientes que a lo mejor respecto de un delito de estafa común y corriente que no tiene ningún problema de esperar, ¿no es cierto?, ya algún tiempo cuando tenemos una afectación importantísima, ya sea de derechos fundamentales en el caso de la prisión preventiva, ya sea el funcionamiento de la democracia. Pero el fiscal tiene que tener en mente los equilibrios políticos del Congreso en el momento de tomar una resolución. Perdón, en el momento que uno toma cuando uno prioriza, Daniel, ya las investigaciones tienen que ver cuáles son aquellas investigaciones que afectan derechos, ¿no es cierto?, que puedan, ¿no es cierto?, tener una afectación mayor, ya, que respecto de otras investigaciones. Ya, aquí no se trata de investigar todo exactamente igual, uno tiene que ir viendo, ya, y dando prioridad a los casos. Y los casos, por cierto, por ejemplo, reitero, los casos en prisión preventiva, los casos de derechos humanos, ¿no va a tratar igual un caso de derechos humanos que un hurto en un supermercado? Y eso significa también, por ejemplo, no llevar eventualmente a juicio, no seguir adelante en un caso que pudiera alterar este equilibrio de las fuerzas políticas. No, para nada, al contrario. Por ejemplo, en el caso de Iván Moreira, a usted se le pide, hay una reunión que tiene usted el día siguiente de la segunda vuelta presidencial con el senador Hernán Larraín, que luego sería ministro de Justicia, y Hernán Larraín le pide agilizar el caso de Iván Moreira. ¿Por qué se reunió con él y qué le respondió a esa petición de agilizar el caso de Moreira, que es coincidente con lo que dice en esta declaración usted de 2018? A ver, perdón, respecto de esa reunión que yo la sostuve con la directora de la unidad anticorrupción, ¿ya?, le dijimos al senador Larraín que esta era una decisión que tenía que tomar el fiscal regional de la zona oriente, don Manuel Guerra, y que nosotros no teníamos ninguna participación en eso. Y más aún, el fiscal Guerra ha declarado bajo juramento ante los tribunales de justicia, y lo ha declarado en la prensa, que nunca tuvo ninguna conversación conmigo, ni yo tuve ninguna conversación con él respecto a la solución del caso Moreira. Y si no tenía nada que ver en el caso, ¿por qué usted acepta esa reunión con el senador Larraín, en que él había pedido públicamente, por medio de una carta dirigida a usted, que se agilizara el caso de Moreira? Porque si usted ve mi agenda, ya, yo recibo, ¿no es cierto?, a todo el mundo, y recibo de todos los sectores, ya sean víctimas, parlamentarios, revise mi agenda. Ya, pero pero cuéntame una cosa, si usted creyera, ya, de que iba a haber un acuerdo de esa naturaleza, ya se iba a hacer, ¿no es cierto?, por agenda pública, todo está publicado, todo está, ¿no es cierto?, que nosotros pedimos el certificado, ¿no es cierto?, ya de lobby para que él indicara. Y él perfectamente podría haber venido a conversar respecto de Moreira, que habría alguna situación irregular respecto de esa investigación que podría haber venido a hacer un reclamo. Yo no sé lo que él venía. Pero cualquier ciudadano puede pedirle a usted una audiencia para tratar sobre el caso judicial de un tercero. Pero cualquiera. Sí, ¿usted se la concede? Pero por favor, tengo permanentemente reuniones. Cualquier persona que nos está viendo hoy día y que hay un caso de un tercero que sienta que lo afecta, le puede pedir una vinculación. Que tenga alguna vinculación. Recuerda usted... La vinculación es la que eran compañeros de partido. Recuerda usted, ¿no es cierto?, que él es representante de un partido político. Cualquier persona que tenga una vinculación, claro, yo recibo, ¿no es cierto?, a asociaciones gremiales permanentemente, estoy ya... Para hablar de casos judiciales que afectan a terceros. Sí, que afectan a personas que forman parte de esas asociaciones gremiales. Vea usted mi agenda, que es absolutamente transparente y amplia. Yo no tengo ningún problema en conversar. Pero ¿por qué usted no se queda ya con la declaración del fiscal Guerra, que enfáticamente, bajo juramento ante los tribunales, ya señala que yo no tuve ninguna participación, ninguna conversación respecto a la suspensión condicional ya de Iván Moreira? Y más aún... ¿No hay ninguna relación entonces entre esa reunión y que 28 días después se llegue a un acuerdo y de cierre condicional del caso de Iván Moreira? Enfáticamente ninguna, señor Mataba, ninguna. Y que permite que tal como usted pedía, se volviera un senador al Congreso, volviera a no haber esos problemas de equilibrios, porque el senador Moreira había sido desaforado, recordemos. Y la decisión del fiscal Guerra lo que permite es que el senador Moreira vuelva al Congreso y que no enfrente a la justicia. Pero le reitero, yo no tuve ninguna participación, y así lo ha declarado, ¿no es cierto?, ya el señor Guerra públicamente, bajo juramento, y también se lo puede preguntar a la directora de la Unidad Anticorrupción. ¿Y le parece que se hizo justicia en el caso del senador Moreira, alguien que es elegido haciendo trampa en una elección, está reconocido por él mismo, con boletas falsas y la Fiscalía ni siquiera decide llevarlo a juicio? A ver, a mí me parece que probablemente en ese caso, como en otro, como por ejemplo, ¿qué le digo? Casos como los de la Comisión Nacional de Acreditación, ya que fueron casos muy bullados que perjudicaron a mucha gente, ya probablemente habría sido preferible ir a un juicio oral. Si usted me pregunta hoy día, yo creo que ha sido más transparente, probablemente a lo mejor ya... ¿Qué explicaciones para que no se lleve un juicio oral en el caso del senador Moreira? Es una decisión que tomaron los fiscales
ya regionales a cargo de las causas. Que no siguiendo de alguna manera su doctrina, señora Abbott, que era que los casos que afectaran a personas del Congreso Nacional debían ser resueltos de manera muy rápida. Evidentemente llevarlo a juicio no era resolverlo de manera rápida. Perdón, entonces quiere decir, ya usted se contradice, si es muy rápido, fíjese hasta hoy día, siguen los juicios de las platas políticas. Bueno, pero le digo un senador en ejercicio como Iván Moreira. Le reitero, en esa decisión no tuve ninguna participación, de ninguna especie, más aún en la causa de Penta, donde yo me había inhabilitado. Por eso llama doblemente la atención que usted reciba al senador Hernán Larraín, que le viene a hacer una petición concreta sobre una persona en el caso Penta, en el cual además usted se había inhabilitado. Yo me he inhabilitado, ¿no es cierto?, respecto de las decisiones del caso Penta, pero perfectamente podrían existir irregularidades administrativas que podía venir a plantear el senador Larraín y yo tenía que escucharlo. Tanto es así, nosotros que lo escuchamos y no hubo ninguna gestión, ninguna conversación, ni nada con el fiscal Guerra. Entonces, usted, claro, se pueden suponer muchas cosas. ¿Ya? Y esto, yo no supongo, son todos hechos. Es un hecho que usted se reunió con el senador Larraín, es un hecho que el senador Larraín públicamente había pedido un fin rápido para la causa del senador Moreira, y es un hecho que 28 días después se llega a ese fin rápido. Son 3 hechos. Bueno, yo le pongo hecho, ¿no es cierto? El señor Guerra declara bajo juramento ante los tribunales de justicia que no tuvo ninguna participación en eso, declara públicamente, ¿no es cierto? Y usted prefiere sus especulaciones a, ¿no es cierto?, las afirmaciones del fiscal. No una especulación, acabo de dar 3 hechos que son muy claros e indesmentibles. Pero no, que usted, la especulación suya que dice que a partir de esas afirmaciones Guerra habría tomado esa decisión. ¿Ya? Y Guerra ha manifestado públicamente ya que no tuvo ninguna conversación conmigo, ninguna influencia, yo no tuve ninguna influencia en esa decisión. Entonces usted lo que quiere es reafirmar su tesis, ¿no es cierto?, cuando en verdad queda desmentida absolutamente por las declaraciones del propio señor Guerra. ¿Ya? Y por, ¿no es cierto?, la participación de nuestra directora de la Unidad Anticorrupción. Lo que usted quiere es reafirmar, ¿no es cierto?, su afirmación ya a toda costa. Entonces no está dispuesto a escuchar, ¿no es cierto?, ni está dispuesto a asumir ya que esa afirmación es falsa. Lo he escuchado perfectamente, le estoy diciendo 3 hechos que son inobjetables e indesmentibles. Los hechos que le cito son inobjetables e indesmentibles. Y le he preguntado también si correspondía que usted tuviera esa reunión con el senador Larraín. ¿Correspondía esa reunión? Le reitero, correspondía a la reunión porque eventualmente podían haber, ¿no es cierto?, situaciones que no tuvieran que ver, ¿no es cierto?, con la investigación, ¿no es cierto?, propiamente tal, sino que... Perdón, pero el senador Larraín había mandado una carta que era pública y usted conocía diciendo exactamente esto, que él pedía un cierre rápido para la investigación del senador Moreira. Eso fue ya una carta que llegó del presidente del Senado, sí, ¿no es cierto?, enviada por los senadores Alamán y Larraín. Oye, pedida, digamos, ¿no es cierto?, ya pedida por otros senadores, pero no fue, ¿no es cierto?, la razón por la cual él pidió, ¿no es cierto?, la reunión, sino que pidió la reunión simplemente haciendo presente que quería venir a tocar ese caso. Y le reitero, el caso Moreira. Le reitero y le insisto, pero usted no quiere asumir de que el fiscal Guerra, le reitero, ya bajo juramento ante los tribunales de justicia, y luego lo ha dicho públicamente, ya que no hubo ninguna intervención de nuestra parte. Pues en verdad, esa declaración, pero en verdad, esa declaración también es un hecho que no borra los 3 hechos anteriores. Es otro hecho más que efectivamente usted tiene toda la razón, también ocurrió. Pero es el hecho que resuelve la causa. Sencillamente porque el fiscal Guerra, o sea, sencillamente porque el fiscal Guerra dice eso, ¿usted cree que todo esto, por lo tanto, no tiene ninguna importancia? No. Lo que estoy diciendo es que la decisión, ¿no es cierto?, del fiscal Guerra es una decisión que toma él autónomamente, en la cual yo no tengo ninguna participación. En consecuencia, tratar de atribuirme a mí, ¿no es cierto?, la decisión que él tomó ya es absolutamente falso. Yo me hago cargo respecto del resto, de haber recibido al senador Moreira, como he recibido, ¿no es cierto?, a senadores de diferentes, ya, y he recibido también, ¿no es cierto?, a parlamentarios, parlamentarios que han presentado acusaciones contra mí en el Congreso, lo he recibido sin ningún problema. Usted dice que esta reunión fue transparente, está en su agenda, eso es efectivo, pero antes, cuando usted tenía un cargo muy importante que era el Ministerio Público y estaba postulando a ser fiscal nacional, usted tuvo reuniones que no fueron transparentes con varios senadores. ¿Cuántas reuniones fueron en total? Varias reuniones que tuve con varios senadores, como lo hicieron todos los demás. ¿Podría ser cuántas? Porque sabemos que se reunió con el senador Girardi, sabemos que se reunió con el senador Larraín. Me reuní con el senador Girardi y estaba, ¿no es cierto?, ya, ¿cómo se llama esto? Ciro Colombara, que me han atribuido mucho a Ciro Colombara. Pues bien, los clientes de Ciro Colombara hoy día, lo que le decía en la carta, el más mediático de todos sus cliente está, ¿no es cierto? Pero le estoy preguntando, ¿cuántas reuniones tuvo con senadores? Segundo, ya me reuní, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama?, el senador Jorge Pizarro, ¿ya?, que su hijo fue condenado. Nosotros pedimos el desafuero de Jorge Pizarro. Me reuní con el senador Andrés Saldívar, pedimos la interceptación telefónica, ¿no es cierto?, del senador Saldívar.
me reuní con, ellos formaban parte de la Comisión de Constitución, que era, ¿cómo se llama?, Espina y Barboe, ya que yo estaba tramitando el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. ¿Con todos ellos se reunió en sus casas, en sus residencias particulares, en sus oficinas? Me reuní, digamos, en el Congreso y en el caso ya de Saldívar, ¿cómo se llama?, en su oficina. Ya, y en el caso ¿cómo se llama esto?, del senador Pizarro, en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? ¿Ah? ¿En la casa de quién? En mi casa. ¿En su casa recibió al senador Pizarro? Exactamente. ¿Por qué tuvo todas esas reuniones que no estaban por lobby, que no eran públicas, siendo que en el proceso de confirmación hay una sesión pública que se hace con los senadores? ¿Por qué tuvo estas reuniones individuales en residencias particulares con ellos? Por una razón extremadamente simple. Era, ¿no es cierto?, una práctica habitual que esas reuniones se realizaran respecto a aquellos senadores, ¿ya?, que no formaban parte de la Comisión de Constitución y de Justicia. Porque cuando uno iba a exponer, exponía en la Comisión de Constitución, no en la sala. Tanto es así que yo he propuesto, ¿no es cierto?, ya que efectivamente, y hoy día en la práctica que se está llevando adelante, ya pues bien, exista la posibilidad de que quienes postulan a los cargos de Fiscal Nacional, de Ministro de la Corte Suprema o Contralor General de la República, expongan ya ante el Pleno del Senado. ¿No le Yo voy a decir, perdón, le voy a decir más aún. Esa misma política de no recibir audiencias individuales la había determinado la Corte Suprema. Y yo no hablé con ningún ministro de la Corte Suprema. Cuando postulé, no fui a hablar con ningún ministro de la Corte Suprema porque ellos habían determinado que eso fuera así. Ya el resto de los postulantes también, ¿no es cierto?, tuvieron porque era una práctica habitual, que hoy día yo debo reconocer, ¿no es cierto?, que es una práctica que desgraciadamente se lleva, ¿no es cierto?, a suspicacia, y me parece ya que son un error y que hay que erradicarla, absolutamente. Pero esta no era una circunstancia habitual, porque los mismos senadores estaban involucrados en estos casos. Por ejemplo, el senador Pizarro, que aparecía involucrado en el caso SQM directamente con boletas. ¿Usted le pareció procedente reunirse en su casa con él? ¿Usted puede ver qué pasó con el senador Pizarro? No, pero le pregunto, ¿resultó procedente o no reunirse con él? Porque usted dice que esa decisión la toman otros fiscales. Le pregunto por su acción. Perdón. Pero le reitero, ya era una práctica habitual reunirse, ¿no es cierto? Yo era simplemente, ¿no es cierto?, ya el director ejecutivo nacional, ¿ya? Y todos los demás también, ¿no es cierto?, se reunieron y probablemente se reunieron con lo mismo. Vaya, pregúntele y probablemente se reunieron. Y me interesa usted, porque usted terminó siendo fiscal nacional, y por eso le pregunto, ¿le pareció procedente reunirse en la casa del senador Pizarro, quien estaba involucrado directamente en este caso? Pero mire usted el resultado. El senador Pizarro no fue condenado. Pero mire, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no fue condenado? Porque el desafuero no fue acogido. Y en este momento estamos apelando ante la Corte Suprema respecto de esa... ¿Y con el senador Pizarro habló de su causa cuando se juntó con él en su casa? Para nada. ¿No tocaron el tema? No, para nada. Jamás. Y en todas las reuniones... ¿No tocaron el tema SQM? Perdón. Pero el senador Pizarro lo recibió en su casa usted como candidato a fiscal nacional. Y el caso SQM no existió en la conversación. Para nada. Y más aún. Yo fui enfático en todas las reuniones ya en plantear lo siguiente, que a mí no se me iba la vida para ser fiscal nacional y yo no estaba disponible ya para ningún tipo, ¿no es cierto?, de entender. Yo lo único que quería explicarle a ellos qué es lo que era, cuál era mi visión, ¿no es cierto?, del Ministerio Público, dónde estaban, creía yo, los problemas y por qué creía que yo podía ser la persona más adecuada, atendido, que había vuelto al Ministerio Público y había logrado restablecer, ¿no es cierto?, ya la conexión que estaba rota entre funcionario, fiscal, al interior de la propia Fiscalía Nacional, en consecuencia creía que constituía un valor. Pero jamás, ¿no es cierto?, ya traté el tema, ¿no es cierto?, de las investigaciones de las platas políticas con las personas que estaban, con las cuales yo conversé. ¿Quién más estaba en la reunión con el senador Pizarro en su casa? Aldo Cornejo, que es un amigo personal. ¿Algún abogado? Ninguno. Nadie más. Solamente Aldo Cornejo, Pizarro y yo. Y en las demás reuniones, usted me decía, la reunión, por ejemplo, con el senador Saldívar fue en el Senado. No, en su oficina, aquí, ya, en su oficina. ¿En su oficina particular? Acá, no sé cómo se llama la calle, ya, algunas cuadras de aquí, no recuerdo. ¿Y con el senador Saldívar se tocó el tema SQM? No, tampoco. ¿Quién más estaba en esa reunión? Creo que yo creo que estaba solo.
No sé si estaba también Aldo Cornejo, ya que pues, como amigo personal mío. Ya, no sé si estaba Aldo, yo creo que no me acuerdo exactamente. ¿Y qué otra reunión tuvo? Entonces tenemos al senador Girardi, digo fuera de las audiencias públicas, senador Girardi, senador Pizarro, senador Saldívar, senador Larraín. ¿Qué otro senador? Patricio Walker. También se reunió con el senador Patricio Walker. Y mire usted, Patricio Walker, nosotros seguimos la investigación penal con él en Aysén y logró ser sobreseído por la Corte Suprema. Exactamente. O sea, se da cuenta que con las personas que yo conversé, todas tuvieron algún efecto en mi gestión. Ya, claro, todas las personas con las que usted conversó, no todas, pero varias de las personas con las cuales usted conversó, tenían un interés directo, personal, en estos casos, lo que hace bastante impropia esa reunión. Bueno, ¿no le parece, señora Boy? Pero por impropia que sean las reuniones, ya veamos ya qué ocurrió posteriormente. O sea, lo que ocurre es que ninguno de ellos fue condenado. Ninguno de ellos fue condenado. Pero ninguno por falta de inactividad del Ministerio Público. Ninguno. Bueno, eso evidentemente es opinable. No es opinable, pues. Así de simple, pues, ya, Daniel, dígame por qué es opinable. Porque el Ministerio Público toma resoluciones. Pero perdón, fueron todas resoluciones de los tribunales de justicia. En el caso del senador Pizarro, 2 de sus hijos, acaba el Ministerio Público de decidir que no va a seguir la investigación contra ellos. Puede haber muy buenas razones para ello, pero evidentemente es una decisión que toma el Ministerio Público. Pero Daniel, me parece irresponsable lo que usted dice. Ya esas 2 personas no tienen ninguna vinculación, son 2 muchachos ya que pertenecían, no sé, por lo que me ha informado la fiscal, pertenecían a una sociedad porque era su hermano mayor que la administraba y no tuvieron ninguna relación. ¿Y por qué entonces durante 6 años la fiscalía los estuvo investigando sin sobreseerlos? Es que no, como ustedes eran muchachos que no tenían ninguna relación. Porque en definitiva cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ¿no es cierto?, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones y en eso se llega a la conclusión que no tenían ninguna participación. ¿Ya? Y usted pretende, ¿no es cierto?, que se le atribuya responsabilidad penal. Perdóneme, señora, yo no he pretendido que se le atribuyera responsabilidad a nadie. Usted dice que, le digo que la Fiscalía toma decisiones. La Fiscalía toma decisiones, en este caso tomó una decisión. ¿Tiene razones para tomarla? Por supuesto. Usted me atribuye cosas que no he dicho, entonces... Pero seamos objetivos. Usted me está diciendo que nosotros no perseguimos a 2 muchachos... No le he dicho eso, señora Abbott. Usted persiste en poner en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo lo que dije es que la Fiscalía tomó una decisión con respecto a ese caso. ¿Tiene razones para tomarlo? Por supuesto, y las ha explicado. Eso es todo. Ese es el hecho. Por supuesto que se respetan. Todas las decisiones son discutibles en una democracia, ¿no? No, por cierto, claro que son discutibles, pero lo que no es posible es que una democracia, abusar de la misma para atribuir, ¿no es cierto?, ya hechos delictuales o hechos, ¿no es cierto?, de corrupción a personas ya en que no han incurrido los mismos. Totalmente de acuerdo y por eso no lo he hecho, señor. Oye, me parece abusar de la posición que tienen quienes, ¿no es cierto?, están en una situación de privilegio en términos comunicacionales. Estoy totalmente de acuerdo y por eso no lo he hecho nunca, señora Abbott. En la reunión con el senador Larraín, estaba presente también el abogado Mario Sumerzú, que era querellante en el caso Cabal. En esa reunión se tocó el tema de Jovino Novoa. En ese tema, no estaba en Larraín en el momento que se tocó el caso de Novoa. ¿Lo habló directamente con Sumerzú? Con Sumerzú, sí. ¿Y no es que hablara yo con él, no es que hablara con él, y se lo quiero aclarar. Cuando yo venía saliendo de la reunión, ya, Mario Sumerzú, ya, con quien tengo un grado de amistad, él es un abogado porteño, hizo la práctica conmigo cuando era fiscal, era director de la Corporación de Asistencia Judicial, él era abogado Bertrand Ureta, con quien tenía yo alguna relación ya muy cercana, ¿ya? Y por eso nos conocíamos mucho. Cuando venía saliendo de la reunión, me dice, oye, dile a Saba Chaguán, ¿ya?, que la UDI o Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por 3 años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Saba, oye, Saba, Mario Sumerzú te mandó este recado. Es toda la participación que yo tuve y que tuvo Sumerzú en esta cuestión. Después de terminada la reunión con el senador Hernán Larraín. Después, nunca Larraín estuvo en el momento que Sumerzú me dijo eso, que me lo dijo después cuando nos quedamos conversando los dos. Oye, me dijo, dile ya, eso fue todo. ¿Y a usted no le pareció impropio que en una reunión de esas características se hablara de un caso judicial como este, incluso de un acuerdo entre la Fiscalía y el abogado del senador Novoa para llegar a un acuerdo? ¿Por qué impropio es una reunión, por favor? Lo que es impropio, ¿no es cierto? Ya si estamos hablando de impropio, es que hayan reuniones que se entreguen, por ejemplo, informaciones que son secretas y que luego salgan públicamente, ya y sirvan para promover a ciertas personas. Esta es simplemente una reunión en que yo tuve... ¿Ah? ¿A qué se refiere? No, me refiero a filtraciones de las investigaciones
ya del Ministerio Público. Pero en esta reunión en particular, ¿usted hubiera preferido que se mantuviera secreto todo eso? No, pero usted me está preguntando, oye, yo no tengo nada que esconder, señor Matabala, nada que esconder. ¿Y por qué entonces recién hoy día, 6 años después de estas reuniones, salen a la luz que ha habido reuniones con estas personas? ¿Pero por qué? Pero cuéntame una cosa, pero ¿por qué yo tendría que esas reuniones, que son reuniones que yo tuve, explicitarlas? Usted me podría usted mismo dijo... Pero usted me podría decir todas las reuniones que usted ha tenido con fiscales nuestros, por ejemplo. Yo no he tenido ninguna reunión con fiscales suyos y por lo demás yo no soy candidato a fiscal nacional ni me reúno con senadores, así que me parece que no tiene nada que ver la comparación. Pero ¿por qué yo tendría, ¿no es cierto? ¿De dónde nace esto que yo tendría, ¿no es cierto? Ya no tenía yo obligación del lobby. Pero usted mismo acaba de decir que es impropia la práctica, que no le parece que con el paso del tiempo se da cuenta que no es adecuada. Por cierto, hoy día, si usted me dice hoy día, mirada las cosas en una perspectiva distinta, yo no habría hecho eso. Pero hoy día las cosas han cambiado. Cuando, ya le reitero, en aquel tiempo, estas reuniones eran comunes, frecuentes. Otros candidatos a fiscal nacional han reconocido que tuvieron las mismas reuniones. Entonces usted me está ya tratando de juzgar con un baremo de este tiempo, ¿no es cierto?, respecto a reuniones que yo tuve en otras circunstancias. A muchas personas ya le parecía impropia esas reuniones en el año 2015, no es que las normas hayan cambiado tanto, ¿no? A ver, ¿a quién le parecían? Si eran comunes, ¿no es cierto? Eran reuniones... Que algo sea común no significa que sea... Lo reitero, pero eran reuniones que se hacían todos los postulantes, ¿no es cierto?, le reitero, a esos cargos que eran ratificados por el Senado, tenían este tipo de reuniones, que hoy día usted me dice, ya, que son inadecuadas. Yo comparto con usted, ¿no es cierto?, que hoy día, con los estándares, ¿no es cierto?, que tenemos hoy, ¿ya? Y más aún, las propias instituciones han ido mejorando los sistemas de transparencia. Y por eso yo tengo un sistema de transparencia como no tiene ninguna otra autoridad del Estado. Ya vea usted, todas mis reuniones están, ¿no es cierto?, en la agenda, con los temas, aún con los costos que esta cuestión me significa. No estaría usted acá si yo escondiera mis reuniones, no me estaría, ¿no es cierto?, representando la reunión que tuve, digamos, con el senador Larraín. En este caso estaría incumpliendo la ley por fiscal. No, reitero, es tan transparente como eso. Correcto, que es lo que manda la ley. Yo he actuado con total y absoluta transparencia. Usted me pregunta, yo le respondo, yo no miento. Para cerrar el caso de Jovino Noboa, ¿no le llamó la atención que en una reunión con el senador más relevante de la UDI para ver si ellos votaban por usted para fiscal nacional, se incluyera en esa reunión el tema de un acuerdo para el senador de la UDI, Jovino Noboa? ¿No le pareció que eran dos hechos que deberían estar totalmente separados? Le reitero, usted sigue sosteniendo que en la reunión que tuvo con Larraín, no estaba Larraín cuando... Larraín ya se había retirado de la reunión. Pero fue en la misma reunión. Fue simplemente Mario Sumelso, que al salir, ¿no es cierto?, me dice... Señor, pero si el abogado de Jovino Noboa quería ofrecerle un acuerdo al fiscal nacional, podía llamarlo directamente. ¿Qué lógica tenía que en esa reunión, a través de usted como intermediario, se hiciera eso? Yo creo que Mario Sumelso no era abogado de Noboa. Pero por eso, ¿por qué lo usan ustedes de recadero para una cosa como esta? ¿No le pareció totalmente ilógico? Perdón, un señor que tenía alguna vinculación con la UDI, ¿no es cierto?, ya, que tenía alguna vinculación con la UDI, porque la tenía a través del senador, ¿cómo se llama?, Urenda, me dice esto. Yo, la verdad, no vi que había ninguna cosa extraordinaria de ir y decirle a Saba Chacón, oye, mira, fíjate que la UDI dicen que estarían disponibles para llegar. Yo no entiendo dónde está la... Que la UDI le manda un recado al fiscal nacional a través de usted, que estaba pidiendo los votos de la UDI para ser fiscal. ¿No le parece extraño? Perdón. Que Mario Sumelso, no la UDI, Mario Sumelso. Usted acaba de decir la UDI. No, Mario Sumelso, ya, que tenía vinculación, ¿no es cierto?, con la UDI, producto de su relación con, ¿cómo se llama?, Beltrán Urenda, me diga al salir, ¿no es cierto?, esto, oye, dile a Sabas que estarían disponibles. Probablemente él participaba en las conversaciones y todo lo demás, y yo llevo un recado, pero que en algún minuto eso haya significado ya que la UDI ya eventualmente me pudiera apoyar a mí, ya usted saca y usted colige una consecuencia que no tiene nada que ver, y más aún tenía que resolver Saba Chacón. Y en ese equipo donde estaba ya investigándose, estaba Gajardo y estaba Norambuena. Y estuvieron de acuerdo Gajardo y Norambuena. Y no renunciaron ni Gajardo ni Norambuena. ¿Ya? Y ellos estuvieron de acuerdo porque estimaron que era una salida razonable. Entonces, ¿dónde está? Le estoy preguntando si el procedimiento no le parece al menos curioso. Que en una reunión en que usted está obteniendo los votos para ser fiscal nacional, le manden un recado de la UDI al fiscal nacional para... No estaba obteniendo los votos porque estaba hablando con Sumelso, no estaba hablando con Larraín. En una reunión en que había participado el senador Hernán Larraín, que manejaba los votos de la UDI. Les reitero, había ido. Esto es un tema personal
entre Sumelso, ¿no es cierto? Fue y mera yo. casualidad que justo en esa reunión Sumelso le dijera eso justo a usted. Pero, ¿qué quiere En que vez le de diga? pescar el teléfono y llamar al fiscal nacional. Pero, ¿qué quiere que le diga? Fue así, yo no lo voy a mentir, ¿no es cierto? Fue exactamente así. Ahora, usted le da la más mala de todas las interpretaciones. ¿Y usted no le da ninguna interpretación? Ninguna. ¿Le parece totalmente normal? Pero ninguna. Si a mí me dan ese recado, yo se lo doy, ya era libre, ¿no es cierto?, el fiscal nacional de resolver qué es lo que iba a hacer junto con los fiscales que estaban con él y estuvieron de acuerdo. Punto, que yo no le veo ahí, ¿no es cierto?, la maldad. Si yo le hubiera dicho, mira, yo me comprometo a hacer una... No hice ninguna gestión, ni una. Hizo la gestión de decirle a Sabas Chaguán que de la UDI le habían dicho que estaban de acuerdo con el abreviado Jovino Novoa. Pero se hubiera encontrado en la calle con el mismo señor y me dice, oye, mira, fíjate que estaba en la UDI y estarían de acuerdo, le habría dicho. Es que no se lo encontró en la calle, se lo encontró en una reunión con el senador Larraín buscando los votos para ser fiscal nacional. Reunión, ¿no es cierto?, ya que era de común ocurrencia, ¿no es cierto?, en ese minuto, y usted se olvida de eso y lo insiste, ¿no es cierto?, como que fuera una cuestión excepcional y hubiera sido el único que hubiera tenido esa reunión cuando todo el mundo las tenía. Entonces, mire, ya, yo una cosa le puedo decir, yo no falto a la verdad, aún, ¿no es cierto?, con los costos que esto tenga, yo no voy a mentir y yo le puedo afirmar en términos categóricos y absolutos, yo no comprometí nada, absolutamente nada, ya para ser fiscal nacional. Más aún, fue una afirmación que le dije a cada una de las personas con las cuales me reuní. Partía diciéndole, mire, a mí no se me va la vida por ser fiscal nacional. Yo soy feliz volviendo a Valparaíso. Pero la verdad que creo ya que puedo ser útil, ¿no es cierto?, para ya la Fiscalía Nacional, sobre todo en un momento tan complejo que se estaba viviendo internamente. ¿Ya? Y esa es la razón que me lleva a postular. Y yo no prometí nada, y los hechos así lo demuestran. Los hechos posteriores así lo demuestran. En consecuencia, lo que me podría estar pasando la cuenta serían aquellas personas con las cuales me comprometí, pues no le cumplí a nadie, a ninguna de las personas que conversé. Todos terminaron, ¿no es cierto?, ya o perseguidos, ¿no es cierto?, o en juicio oral, o, ¿no es cierto?, ya con desafuero, o sus hijos condenados. ¿Quién de las personas con las que se reunió terminó en un juicio oral? ¿Perdón? ¿Quién de las personas con las que se reunió terminó en un juicio oral? No, el caso, digamos, por ejemplo, de la gente de la UDI, ¿no es cierto?, ahí está Orpi en el juicio oral, ya en el caso de... Claro, pero Larraín estaba viendo el caso de Novoa. En el caso de Meo, ¿no es cierto?, ya que estaba el señor... el abogado Ciro Colombara, ya estaba en juicio oral, y así vamos viendo. No sé, o sea, lo que me podía pasar la cuenta más bien serían ellos a mí, mire, usted nos prometió todo esto y no cumplió ninguna cosa. Si hace el balance de estos 6 años que le ha tocado estar en este caso, ¿cuál es su balance personal? Porque este caso, que evidentemente ha sido muy importante para el país, ha sido muy importante para la Fiscalía, ¿qué balance hace usted? Mi balance es el siguiente, que es un cargo muy duro. Es un cargo muy duro, sobre todo, ¿no es cierto?, por los costos que uno tiene que pagar. Y cada vez que converso con personas que eventualmente tienen o que eventualmente podrían postular al cargo de fiscal nacional, muchos me dicen, mira, no estamos dispuestos a asumir los costos que tú tuviste que asumir. Aquí internamente usted le puede preguntar ya a cualquier fiscal que hoy día se está desempeñando ya internamente en esta fiscalía, en la Fiscalía Nacional, ya cuál ha sido mi conducta durante todos estos años, ya, y realmente no hay ningún reproche posible. Y he tenido que cargar ya con este estigma, ¿no es cierto?, de haber llegado ya en forma corrupta al cargo, producto, ¿no es cierto?, de la afirmación falaz ya de un par de fiscales y algunos, ¿no es cierto?, ya periodistas que han basado, ¿no es cierto?, ya a partir de esas informaciones ya han sacado una serie, ¿no es cierto?, de consecuencias y derivadas que son absolutamente falsas. ¿No reconoce que cometió algunos errores también que han afectado la credibilidad del Ministerio Público en este caso? Yo he cometido errores, pero jamás ya me pueden a mí criticar en materia de probidad. Jamás, no hay ninguna causa, ninguna. ¿No es cierto?, que me pueden atribuir a mí. ¿Que me puedo haber equivocado? Sí, me puedo haber equivocado. Tengo muchos errores. Cometido errores y probablemente estas reuniones fueron errores. Mire, en la reunión con Girardi, ya, Daniel, fui con mi hija mayor que abogado. ¿Usted cree que voy a ir con mi hija mayor a transar un cargo? Que yo podía mirarle la cara, ¿no es cierto?, a mi hija, a mis nietos, ¿no es cierto?, ya después de eso. ¿Usted cree que es posible? Entonces se ha creado, ¿no es cierto?, y se ha montado todo este producto, claro, que he tocado intereses, y hoy día aquellos, ¿no es cierto?, que teóricamente favorecían, aquellos que hoy día favorecían el señor Moreira, lo único que pide es mi renuncia, ¿no es cierto?, y así un montón de personas que teóricamente ya habrían sido personas que yo favorecí, lo único que hacen es criticar, ¿no es cierto?, que gestiona el Ministerio Público. Para entenderlo solamente, ¿cuáles son los intereses que usted cree que perjudicó y que le están pasando la cuenta?
Usted dice que tocó intereses y por eso le pasan la cuenta. ¿Cuáles son los intereses esos tan poderosos que usted tocó? Yo creo, digamos, ¿no es cierto?, ya que si usted mira las investigaciones penales que nosotros hemos realizado durante todos estos años, ya nunca en la historia se habían, ¿no es cierto?, ya generado más, ¿no es cierto?, ya acciones de parte del Ministerio Público que generaran tanta tensión dentro de la sociedad. Yo soy el fiscal nacional del caso Huracán, Daniel. Yo soy el fiscal nacional del caso Catrillanca, Daniel. Yo soy el fiscal nacional del Big Data. A mí me tocó enfrentarme con el gobierno, ¿no es cierto?, de la presidenta Michelle Bachelet, con el propio, ¿no es cierto?, gobierno ya actual. Nuestras acciones han derivado, ¿no es cierto?, en persecución, ¿no es cierto?, a comandante en jefe del ejército, a generales, ¿no es cierto?, directores de carabineros, al director general de la Policía de Investigaciones. Por Dios que hemos tocado intereses. Y que alguien me diga que yo he venido acá, ¿no es cierto?, para ya defender a los poderosos, simplemente me injuria con eso. ¿No cree que, por ejemplo, en el caso de SQM, donde luego venían, sabemos que había más empresas que tenían esquemas similares de financiamiento, ¿le duele no haber podido investigar a esas otras empresas y a esos otros políticos que eventualmente estaban involucrados? Me duele profundamente que el Servicio de Impuestos Internos no haya cumplido con lo que debió haber cumplido. Y por eso he batallado desde el primer día, desde abril del año 76, en la necesidad, ¿no es cierto?, de cambiar esa norma. Y no solamente respecto al Servicio de Impuestos Internos, reitero, en colusión. Yo tuve largas discusiones con el ex fiscal nacional económico, largas discusiones he tenido, ¿no es cierto?, con el director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué cree que esa ley no se cambió? Llegamos hasta el Tribunal Constitucional para ver si era posible declarar inconstitucional el artículo 162. ¿Ya? Es decir... ¿Y por qué cree que esas leyes no se cambian? Porque evidentemente protege a las personas que son más poderosas. ¿Por qué cree usted que la colusión ya no nos entregan a nosotros el ejercicio de la acción penal? Porque se protege, ¿no es cierto? Y es lo que ha pasado. Hace 4 años que se modificó la ley, ¿no es cierto?, donde se aumentó la penalidad de la colusión. No tenemos ni un solo caso, ni uno. ¿Por qué cree usted que en materia de impuestos internos, ya de delitos tributarios, no tenemos la acción ya penal? O sea, los parlamentarios se protegen a sí mismos o protegen a sus intereses. Bueno, protegen cuando nosotros planteamos que en la modificación de las normas del servicio electoral debía, ¿no es cierto?, ya eliminarse que el servicio electoral tuviera el ejercicio de acción penal. Digo, más aún, hasta el director del servicio electoral estaba de acuerdo en eso. Pues bien, no prosperó. Los plazos de prescripción son de 1 año. Hemos peleado contra todo eso. Hemos peleado por todo el estatuto de protección respecto a los poderosos. Y hemos dado una lucha muy intensa. Y si los parlamentarios protegen sus intereses, ¿no cree que cuando votaron por usted como fiscal nacional también creían que estaban protegiendo sus intereses? Bueno, se equivocaron, ¿no? Se equivocaron, simplemente. ¿Ya? Y los hechos lo demuestran, pues, Daniel. Y lamento profundamente ya haber tenido que pagar todos estos costos durante todo este tiempo, que no solamente lo he pagado yo, lo han pagado los fiscales que han estado trabajando intensamente en todas estas causas. Y lo ha pagado también mi familia. ¿Y usted cree que la Fiscalía, porque ya me dijo que cree que Impuestos Internos tiene una responsabilidad muy importante, cree que la Fiscalía hizo todo, absolutamente todo lo que podía hacer para llevar justicia a estos casos? Todo. Mire, hay más de 160 y tantos oficios. Solo en SQM, más de 50 oficios. El último oficio de diciembre del año 2020, que fue el que derivó, ¿no es cierto?, y por ejemplo, ¿no fue un error no perseguir a la persona jurídica de SQM? ¿No haberla llevado a una posible condena? Mire, fíjese que ahí hay que hacer un análisis un poco más profundo. Ya, mire, si nosotros, en términos comunicacionales, ya la verdad es que lo más favorable para el Ministerio Público habría sido llevarla a juicio oral. Pero la sanción a la persona jurídica habría sido mucho menos que la que obtuvo. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, había en esa investigación algunas debilidades procesales importantes, que probablemente en el análisis simple de afuera no se conocen. Había un tema ya de legitimidad del Consejo de Defensa del Estado para participar en esa causa. Y la participación, ¿no es cierto?, del Consejo era muy relevante, porque fue precisamente la querella del Servicio de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado la que interrumpió la prescripción en ese caso. ¿Mantiene que fue la mejor decisión, entonces? No, mire, yo, para serle franco, lo conversé mucho con Pablo, y yo era un poco la teoría de que era mejor a lo mejor ir a juicio oral, aunque Pablo sostenía ya de que en verdad si íbamos a juicio oral íbamos a tener muchísimo menos.
ya íbamos a tener una multa menos de la mitad, así que realmente la teníamos, de la que obtuvimos. Y vamos a tener un juicio larguísimo. Pablo tuvo la convicción íntima, ¿ya? Que también compartió nuestra unidad anticorrupción por las razones que yo le digo, ¿ya? Pero yo cuando conversaba con Pablo decía, mira Pablo, vas a pagar un costo tremendo, que ya yo acostumbrado a pagar todos estos costos, vas a pagar un costo enorme en todo esto, porque no hay un juicio oral, aunque la sanción sea menor. Y Pablo dijo, no, yo soy convencido de esto, don Jorge, y voy a actuar de acuerdo a mis convicciones. Correcto. Señora, muchas gracias por esta entrevista. No, de nada, gracias. Daniel, de nada.